Queridas hermanas, hermanos, la palabra que en esta noche nos regala el Señor es una de las oraciones más lindas que tenemos los cristianos, enseñada por el mismo Jesús a sus discípulos, enseñada no solamente con las palabras como para aprender una oración de memoria, sino enseñada sobre todo con un estilo de vivir de Jesús de Nazaret. Jesús vivió como hijo de Dios y enseñó a los demás a amarle a Dios como a Padre. Eso es lo que hoy estamos recordando en este Evangelio de Mateo, en el que Jesús centra prácticamente todo su mensaje en esta oración. No porque los discípulos no sepan orar en memoria, es más, y yo estoy convencido que los discípulos del Señor sabían mucho las oraciones, muchos de ellos conocían la Torá, muchos de ellos conocían el Shema, muchos de ellos conocían los salmos que se proclamaban, pero tal vez la parte que no habían logrado todavía captar era con quién hablaban y qué implicaba orar. Por eso de esto quisiera hablar en esta noche, que son cosas que tal vez ya hemos escuchado, pero aun cuando lo hemos escuchado muchas veces, todavía somos incapaces de vivirlo y de hacerlo parte de nuestra existencia. ¿Qué significa orar? La oración muchas veces la podemos limitar a una forma de petición nada más frente a las necesidades. Entonces es un pedir, un pedir, un pedir, un pedir. Y eso la gente, creo que en su mayoría somos especialistas en ello. Por eso es que cuando la gente está mal, está con sufrimiento, ahí sí se acuerda de pedir a Dios, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando la naturaleza o las circunstancias de salud son adversas, basta recordar algo que todos vivimos. Creo que el Señor nos permitió vivir ese tiempo, la pandemia, ¿no? Ahí todo el mundo era un rezadorcito, madre mía. Y el problema es que está limitada la oración a eso, a plantear como una ventanilla de peticiones. Somos bien pedigüeños en la vida, pedir, pedir y pedir. Y no estoy diciendo que no sea eso, el problema es cuando nos limitamos a eso. Hay tanta gente que no se acuerda de Dios para nada, es incapaz de agradecer, es incapaz de pedir perdón, pero sí es solamente pedir y pedir. La oración puede cometerse otro error también, considerar lo que es un proceso mental, llamémoslo así, a través del cual yo por mis conocimientos, por mis capacidades y por mis actitudes soy capaz de conmover el corazón de Dios y sacarle o arrebatarle un milagrito para mí. O sea, es un don que yo tengo. Inclusive había gente que los otros les rogaban para que recen, ¿no? Hasta les pagaban. Hoy no me extrañaría que también mucha gente siga pensando eso. O sea, hay que buscar al especialista en oración. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, padres, que yo no sé orar, no entiendo cómo se ora, no sé, porque pensamos que es un repetir de palabras, de conocimientos, que hay algo así como un modo? Ciertamente uno puede enseñar algunas estrategias para que la oración, hacerla más provechosa para uno mismo, pero en el fondo eso no es así. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a usted, si la oración es una relación, y me anticipo ya a decirlo, con alguien que nos ama, con alguien que nos entiende, con alguien que nos escucha, es un diálogo de amor con el Padre, uno necesita saber muchas cosas. A ver, los niños pequeños, los más sencillos frente al joven, al hijo ya universitario o hasta profesional, ¿quién de los dos es capaz de arrebatarle a veces al padre algo? ¿El que sabe mucho, el que habla bonito, el que ya conoce, o el pequeñito? Por eso será que Jesús empieza la oración hoy no como empezaban los otros, Adonai, Elohim, Señor, sino empieza diciendo una palabra, la palabra que utilizaban los niños de pecho, una palabra Abba, que significa papito, papacito, ¿no?
Esa palabra de papacito, papacito, que estás en el cielo. Qué hermoso es usar esa palabra de un niño, y Jesús les está diciendo eso a sus discípulos. Trátenle con la confianza de un niño, háblenle con la confianza de un hijo. Por eso les dice que no sean ustedes como los otros que hacen oración, como esos fariseos, como esa gente pagana que cree que a fuerza de hablar mucho, de decir mucho, ya le va a tocar el corazón del Padre. Pero el que busque el argumento, la quinta pata, y con Dios podemos ser así, ¿no? En vez de llegar con franqueza y decirle, papá, perdóname por esto, te pido esto, ayúdame en esto, llegamos con cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera gran palabra, y ahí nomás nos podemos quedar hablando largo todo lo que significa tenerle a Dios como Padre, todo lo que implica que Dios sea nuestro Padre, suyo y mío, y todo lo que implica el hecho de ser hermanos, porque si compartimos al mismo Padre, ¿no? Es una cosa seria. No multipliquen las palabras, oren así, díganle directo. No tienen que decirle al Padre porque el Padre ya sabe lo que hace falta. En otras palabras, entonces, ¿qué hay que decirle? Saber que confiamos en Él, que le amamos y dejarnos amar por Él. A veces ustedes habrán experimentado cuando llegan a conversar con alguien que les quiere, cargados de problemas, de tristezas o de alegrías. Uno no habla mucho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Da un tremendo abrazo, nada más, ¿no? Un tremendo abrazo, llega y la emoción, y ya ese abrazo, ya sea de tristeza, ya sea de alegría, ya sea de sufrimiento, ya dice mucho, ¿no es cierto? Porque es una relación de amor, esa relación de confianza. Tenemos esa relación con Dios. Si muchas veces más parece que le tenemos miedo a Papá Dios, y por eso no acudimos, no le decimos, no le buscamos. Si no caemos en el plano de lo pedigüeño, caemos entonces en el plano de ser hijos miedosos. Papá Dios no es como nosotros. Papá Dios es bueno, nos conoce, sabe lo que necesitamos. Lo que sí hay que tener claro también, que como es justo, no concede todo, así también como usted, el Padre de la tierra, no le da todo a su hijo, porque si le da todo, puede terminarle malcriando o puede terminarle haciendo daño. Usted sabe que un niño pequeño goloso puede comerse el galón de helado en una sentada, o una funda entera de chocolates, caramelos y golosinas en una sentada. Usted le da y se acaba, pero después termina enfermo. Y Dios es así, es papá como usted, que le dice, no, ya un hito nomás, ya dos, ya comiste tres, suficiente. Así también a nosotros Dios no nos va a dar todo, porque si nos diera todo, capaz que nos termináramos enfermando, y no el cuerpo, sino enfermando el alma, enfermando la mente, ¿no? Esa relación de intimidad con Dios. ¿Cuándo orar? ¿Cómo orar? Siempre, siempre. La gente cree que necesitamos espacios y tiempos, eso está bien. En comunidad sobre todo es importante el rosario de la aurora, la misa, las asambleas, las reuniones de grupo, la formación que tengamos con la palabra. Eso es bueno orar, pero todo momento debe ser de oración. En todo momento Dios debe estar en nuestra boca, haciendo que nuestro trabajo sea una oración y haciendo que nuestra oración sea el trabajo de todos los días, permitiendo que Dios esté presente en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Las oraciones no son solo palabras. Ore cuando vaya a tomar una decisión. Por ejemplo, ustedes los que son padres, cuando les toque llamar la atención a un hijo, o cuando le toque reclamar algo como esposo, como esposa, piense 2 o 3 veces cómo lo va a hacer. Si usted le pide la sabiduría al Espíritu Santo, le dice, y sin larguras, Diosito, tengo que reprender a mi hijo, enséñame cómo, enséñame para hablar primero desde el amor y no desde el enojo, no desde el resentimiento, no desde la grosería. Qué diferente sería el mundo, ¿no? Qué diferente fueran nuestras relaciones. Señor, dame mucha sabiduría y prudencia, porque si me das fuerza le mato a mi marido, ¿no? Y no quiero hacerlo. Dame sabiduría, prudencia y la palabra adecuada, oportuna, propicia, para poder decir las cosas a esta persona que tal vez me hirió, me lastimó o que está equivocada, ¿no? Entonces por eso la oración no se puede limitar a un tiempo, ¿no? Son las 12, oraré el ángelus ahorita y el resto del día me olvido de Dios. Toda nuestra vida debe ser una constante oración, un diálogo de amor con Dios. Cuando usted hace el bien a alguna persona, ¿qué está haciendo? Dialogando en el amor con esa persona. Cuando usted está consolando a un triste, ¿qué está haciendo?
está también teniendo un diálogo de amor en el amor de Dios que consuela. Entonces, por eso todas nuestras acciones deben ser una oración. Qué lindas las personas que, aunque tengan, saben valorar el pan de cada día y darlo justo a los demás y no quitar el pan de cada día. Mientras hay gente que no pide, puede rezar el Padre Nuestro, pero quita el pan a las personas, perjudica a las personas, roba, hace daño, por más que rece el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro no tiene sentido. Por eso yo empecé diciendo que Jesús no enseña con palabras, enseña con la vida, con la vida. Y tenemos esa tarea, enseñar con nuestra vida que todo lo que tenemos, las cosas materiales, son de Dios. Finalmente, el perdón es una de las grandes insistencias. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como hemos perdonado a los que nos ofenden. A todos nos gusta que Dios nos perdone, pero si tú no perdonas, termina diciendo el Evangelio de hoy, ¿cómo vas a experimentar el amor de Dios? Cargados de cosas y de enojos. A mí me da una tristeza cuando guauitos, jovencitos, se confiesan de enojos, que viven resentidos con alguien, y con razón. O sea, no estoy diciendo que no sea con razón. Y ese peso, ¿a quién le hace daño? Yo comparo como la persona intoxicada. Cuando tú comes algo y te intoxicas, ¿a quién está haciendo daño y revolviendo eso? ¿A quién está martirizando, intranquilizando? A ti. Si no lo vomitas, si no sacas de ti esa basura que te hace daño, en este caso el rencor, el dolor, ¿cómo puedes vivir en paz? Anímate. Cuando reces el Padre Nuestro, piensa también en esa parte que digas, perdona mis ofensas, como yo perdono al que me ofende. Hoy que vayas a rezar, rezo en el Padre Nuestro. Perdona a esa persona. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación, sino más bien líbranos del mal. Tentaciones van a haber siempre. Las tentaciones están por allí. Las tentaciones no son sino poner a prueba nuestras convicciones y nuestra fe en Dios. No está sino poner a prueba nosotros mismos si esto en lo que decimos creer vale la pena. Pero ¿cómo puedes vencer a la tentación si no estás fortalecido por la misma oración, por el mismo Dios? Pues las tentaciones del mundo son así. Si tú estás frágil, si no oras, si no tienes esa relación de conexión con Dios, en algún momento no solo te resbalas, sino te caes y puedes quedarte en el suelo, en el piso. El Padre Nuestro es vida con el Papá, es vivir para siempre con Él. Qué rápido se reza el Padre Nuestro, ¿no? Cuando hoy día reza el Padre Nuestro en la misa, dígale: Padre, ayúdame a llevar este Padre Nuestro, a vivirlo a partir de hoy y a nunca dejar de estar unido a ti.